Buenas tardes. Honorable Presidium, ciudadanos y diputados integrantes de la 60ª legislatura del Estado de México, pueblo del Estado de México, invitados especiales, medios de comunicación presentes. Este 5 de septiembre de 2019, año del 100º aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur. En esta sesión de apertura del cuarto periodo legislativo de la 60ª legislatura del Estado de México, a nombre de los diputados Rosa María Pineda Campos, Juan Carlos Soto Ibarra, Carlos Loman Delgado y Juliana Felipe Arias Calderón, su servidora, damos un cordial saludo a los presentes, al público que nos sigue en los medios de comunicación. Paso a continuación a expresar el posicionamiento de nuestros diputados anteriormente nombrados. En estos tiempos de búsqueda de soluciones a los anhelos del pueblo mexiquense, de la niñez y personas vulnerables, de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus hombres, de todos sin exclusiones ni sectarismos, es necesario reflexionar sobre las enseñanzas que nos aportaron desde nuestro entorno familiar, comunitario, municipal, de la forma de la República para servir a los demás, a nuestro prójimo, a nuestros próximos y sobre todo a aquellos que parecen estar muy lejanos al grado de que no se les ve ni se les escucha, teniendo el cuidado de aquellas enseñanzas. El respeto, el reconocimiento, la valorización, la solidaridad y el esfuerzo personal y social para poder salir adelante sin destruirnos unos a otros, ni al medio ambiente, ni a los que podrían ser o no ser diferentes, o no coincidir con uno mismo. En estos tiempos de vacíos de grandes ideas, pensamos que la transformación virtuosa y genuina debe de ser de tal forma en la que nos criaron con grandes sueños como base, pero con grandes miras y trascendencia hacia los otros, sin desgarrarnos en ideologías o esquemas individualistas, sectaristas, que explotan, aprovechan o desplazan a los demás, es decir, retomando las más grandes aportaciones humanas. Para convivir unidos de manera integral, viviendo por lo propio, pero también por los demás, reconociendo las diversas dimensiones culturales de pensamiento, perspectivas e intereses y necesidades, luchando en contra de la discriminación de unos, pero también en contra de la discriminación inversa hacia los otros. Un derecho que no atiende los derechos de los demás es incompleto y deficiente. Cuidar en el ejercicio del poder público el famoso maquiavelismo de justificar cualquier medio con un discurso de un fin, siendo que debemos cuidar el actuar y los medios adecuados de manera que también contribuyan a la construcción de acciones y leyes armoniosas, congruentes y cuidadas por todos, lo cual no será fácil por la tentación permanente del uso político de la población. Ratificamos que las acciones y políticas públicas deberán estar cultivadas con un espíritu de unión y complementación de aparentes contrarios, no de estigmatizaciones ni atacando, ni desconociendo con ideologías en ningún sentido. Es decir, conscientes de que las estigmatizaciones y discriminaciones no pueden desaparecer usando estas estigmatizaciones y no pueden desaparecer y colocando de manera prioritaria el interés superior de la niñez y de los grupos vulnerables. A todo derecho debería corresponder una responsabilidad, por lo menos moral, en su implementación y su ejercicio. Los derechos de todos deben de correrse de manera conjunta, pues el sistema se ha mantenido viendo solo por el derecho de unos, sin considerar los derechos de todos.
Los derechos deberán ser universales, tal como lo ha señalado y soñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos luchando para que los derechos tengan que llegar a todos los rincones y no discriminando a los que están más alejados, dejándolos en el olvido como en los aislamientos territoriales en algunos municipios, visibilizando la discriminación estructural y sistemática general de grandes y pequeños sectores de nuestra población que han sido vulnerados, donde han vulnerado múltiples derechos, contemplados ahora dentro del derecho a la ciudad, como inicio para el ejercicio de su soberanía municipal y sus derechos de votar y ser votados, e incluso el mal cumplimiento de sus obligaciones, ya que se dan casos que hasta para ello se les vuelve más tortuoso. Existe la discriminación sobre la discriminación también. Insistiremos en el fortalecimiento a la participación ciudadana, haciendo valer los principios constitucionales electorales de manera efectiva en todos los municipios, en particular reconociendo a todos aquellos ciudadanos que mueven la vida democrática con su participación en las elecciones de autoridades auxiliares y consejos de participación ciudadana. Haremos visible lo invisible en la vida parlamentaria, aportando como siempre la plena gobernabilidad, fortaleza institucional y la eficiencia congruente, aportando propuestas para salvar los principios de igualdad y no discriminación en la Casa del Pueblo, eficientando la vida del proceso legislativo, fortaleciendo el espíritu y actuar congruente del proceso parlamentario. Nunca dejaremos de cuidar a los sectores olvidados, entre ellos los indígenas y los grupos vulnerables, reiteradamente discriminados, como en el caso de nosotros, las mujeres indígenas. A continuación presento pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena a nombre de la Comisión que honrosamente presido de Asuntos Indígenas. Nos sumamos a esta conmemoración con el fin de ratificar nuestro compromiso para legislar en favor de nuestros pueblos originarios conforme a lo siguiente. El 5 de septiembre se recuerda a Bartolina Sisa Vargas, una valerosa mujer indígena aymara que fue asesinada y descuartizada en esta misma fecha en el año de 1782 por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial en Tupay, Catari de Alto, al oponerse resistencia en defensa de los pueblos indios de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. En 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina, reunidos en Tiwanaku, Bolivia, en condena de tal brutal asesinato, las organizaciones sociales instituyeron el día 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, para rendir homenaje a una de las mujeres indígenas que dieron su vida por la libertad, llegando a entregar su vida por su pueblo. El día de hoy, en el marco de la conmemoración, es oportuno recordarlo para hacer visibles los pendientes que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas. En el México actual, la situación de las mujeres indígenas se caracteriza por su diversidad, cultura y sus profundas desigualdades respecto a la población no indígena, pero también en muchos casos dentro de los pueblos y las comunidades. Esto se expresa, por un lado, en los datos sociodemográficos que muestran los más altos índices nacionales de exclusión social y se concentran en las mujeres, quienes enfrentan profundas brechas sociales y de género, dejando a grupos amplios de mujeres de nuestros pueblos en condición de marginalidad, discriminación y pobreza. La cifra total de población indígena en México varía según los criterios utilizados,
Hablar una lengua indígena ha sido el criterio tradicional y en los últimos censos y muestras intercensales se han incluido el reconocimiento de pertenencia a un pueblo indígena y a la autoadscripción étnica como elemento que define la identidad. Si se aplican estos criterios, la población total indígena se estima en 11.025.947 personas, de las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres. La población total del Estado de México fue de 16.187.608 habitantes, de los cuales 1.097.066 son población indígena. Esto es el 6.8% de este total de población indígena contabilizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes CDI, según el criterio de hogar. En el conteo del año 2015 había 531.027 hombres y 566.639 mujeres. Los datos oficiales muestran que la población indígena vive en condiciones generales de pobreza, exclusión, desigualdad y que exige estrategias, enfoques y aproximaciones diferenciados para que la protección y el ejercicio de sus derechos humanos sean efectivos. A pesar de los avances legislativos, tanto internacionales como nacionales, en materia indígena, persiste la dificultad tanto para hombres como mujeres de poder mostrar y asumir su propia identidad étnica. En esa dinámica, los derechos de las mujeres quedan aún más vulnerados y, por lo tanto, la dificultad para las mujeres indígenas de exigir su derecho a la justicia y a una vida libre de violencia en todos los sentidos aún es mayor. Conmemorar el Día de la Mujer Indígena es sumar el legado que dejó Bartolina y muchas más mujeres que a lo largo de la historia han ofrendado su vida para posesionar temas, entre ellos los que se encuentran a continuación. El fortalecimiento de la participación femenina indígena en espacios públicos, que debe ser un tema prioritario para las políticas públicas y para los partidos políticos aquí reunidos. No se ha dado un seguimiento a los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en esa materia, ya que las mujeres seguimos no accediendo a esta información. Se han desarrollado liderazgos femeninos locales de segundo y de tercer nivel que no han tenido suficiente apoyo fuera de su ámbito de acción. Diputada, la oferta de apoyo institucional no es accesible para las mujeres insertas. Perdone mi interrupción, diputada, pero considere el tiempo. Ya nos repasamos el tiempo acordado, por favor. ¿Sí? Terminando, ¿sí? Este pronunciamiento, insisto, por ejemplo, se anuncian nuevos espacios en la representación de las mujeres indígenas en lo que deberá de ser ante los ayuntamientos. Mientras ello ocurre, propiciemos las condiciones para que lleguen con funciones definidas y bien capacitadas, que no sean más figuras decorativas como las que ahora están, porque no hemos tenido la voluntad de legislar en torno a este pendiente. Basta de palabras en favor de nuestros hermanos y hermanas y pasemos a los hechos. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, los compañeros independientes, diputados de esta legislatura, se suman a esta conmemoración con el fin de ratificar su compromiso para legislar por nosotros, los pueblos originarios. Muchas gracias.